Movimiento de Plantación de Iglesias en Casa. Continuamos escuchando la palabra de Dios, ahora comprendiendo qué es la iglesia. Con estas metáforas sigamos aprendiendo que somos pámpanos y Jesús es la vid. Somos casa espiritual y sacerdocio santo, y somos edificio de Dios, sobreedificados desde la piedra angular que es Jesucristo. Bien, mis hermanos, una sonrisa colgate pongan, mis hermanos. Eso. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Gracias. Pues en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos estado estudiando acerca de lo que es la familia para entender lo que es la iglesia. Hemos estudiado ya cómo Dios planificó la familia desde antes de la fundación del mundo y cómo Dios tenía una meta de tener una esposa, un pueblo de Dios, que un día estaremos en las bodas del Cordero y celebraremos y Dios cumplirá su objetivo de tener una familia en el cielo. Y hemos aprendido de cómo las familias, empezando desde Adán y Eva, Caín y Abel y toda la descendencia de ellos, cayeron en pecado, fracasaron y Dios, desde el principio en Génesis 3:15, Dios ya le dio el plan a Adán y Eva de que Él restauraría y enviaría al Salvador del mundo. Y luego vimos nosotros cómo todos los descendientes de Caín se alejaron de Dios, se apartaron de Dios, hasta cuando Adán y Eva tuvieron a un hijo que se llamó Set, y Set tuvo un hijo que se llamó Enos, el cual volvió la adoración a Dios. Y ahí se crearon dos grupos, ¿no? Los que adoran a Dios y los que no adoran a Dios. Pero los que adoraron a Dios, que son llamados hijos de Dios, se unieron a las hijas de los hombres, nos dice la Biblia, y empezaron a pensar de continuamente el mal. Y de ahí vino lo que nosotros conocemos como el diluvio. Dios envió el juicio y solamente una familia de 8 personas fueron salvas. Y de esa familia, después de Noé, Dios empezó nuevamente a darles la promesa que Dios le dio a Adán y Eva, para que ellos puedan fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Y llegamos justo hasta la Torre de Babel, donde se habían reproducido ya la gente, pero nuevamente la gente decidió seguir su propio plan, su propia voluntad, y crear una religión que querían tratar de llegar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propios caminos, y Dios envió confusión, que fue la Torre de Babel. Y de ahí se crearon las lenguas y se crearon las naciones paganas. Luego de esas naciones paganas, el Señor decide formar una nación, la nación de Israel a través de Abraham. Y Dios le da una promesa y hace un pacto con Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Y vimos los pactos que Dios hizo con Abraham y con David, y también vimos las profecías que se cumplieron en Jesucristo. Y de ahí vino la formación de la iglesia. Vino Jesucristo, murió, fue sepultado, resucitó, y el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da a luz a la iglesia. Y vemos ahí 3 cosas que Dios cumple en el nuevo pacto: la limpieza de pecados, el cambio del corazón de piedra a un corazón de carne, y luego la morada del Espíritu en la persona. Y eso es lo que ocurre con el nacimiento de la iglesia. Dios perdona los pecados de todos aquellos que creen en Jesús, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham y el pacto hecho con David. Vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero su propio pueblo no le recibió.
como dice en Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que reciben, todos los que creen en Cristo, se arrepienten de sus pecados, le reciben en su corazón, creen en la resurrección de Jesucristo, Dios dice que de ellos hace un pueblo. De ellos hace un pueblo, una nación. El pueblo de Dios. La familia de Dios, como vamos a estar estudiando. Y estamos estudiando ahora las metáforas que la Biblia ocupa en cuanto a la iglesia. Son 67 metáforas en el Nuevo Testamento, solo vamos a estar estudiando 10. Hemos estudiado ya las 3 primeras metáforas. Hemos visto que la iglesia es la luz del mundo, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, y también vimos que la iglesia es el rebaño donde Jesucristo es el buen pastor. Entonces, hoy vamos a continuar con 3 metáforas más de la iglesia, y hoy vamos a estar mirando a la iglesia como el sembradío o el sembrío de Dios. Miraremos también a la iglesia como cuerpo de sacerdotes y reyes, y también estaremos mirando la iglesia como el edificio o templo de Dios. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana en la predicación de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedir la guía del Espíritu Santo, Señor, en esta mañana. Que tú controles, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que podamos ser guiados por ti para poner en práctica, Señor, tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad, como ya estábamos estudiando en esta mañana. Señor, de que podamos vivir y hacer las cosas que tú tienes preparados para nosotros, para que podamos un día presentarnos delante de ti, Señor, y ser recompensados. Señor, queremos en esta mañana entender cuál es el plan, el propósito de que tú tienes para cada uno de nosotros aquí mientras esperamos tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 15. Juan, el capítulo 15, y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: y yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. En este pasaje miramos que nosotros somos el sembrío o sembradío de Dios. En primer lugar, vamos a mirar que nosotros estamos unidos a la persona y a la palabra de Jesucristo. Estamos unidos a Cristo. Él es la vid, como dice aquí, yo soy la vid verdadera.
Yo soy la vid verdadera. Y nosotros estamos conectados a la vid. Nosotros dice que somos las ramas. Y las ramas es en donde se produce el fruto, donde se lleva el fruto. Dios nos ha puesto en conexión con la vida de Cristo, donde Jesucristo viene a ser la savia. La vida de Cristo es la savia que alimenta a la planta. Y los frutos que se reproducen es como consecuencia de estar conectado a la vida de Cristo. Entonces, nosotros damos frutos agradables al Padre. Como vamos a estar mirando, aquí la función del Padre es la del labrador. Él es el que trabaja, Él es el que obra, Él es el que nos da la salvación, Él es el que tiene un plan para nosotros de perfeccionarnos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios sigue trabajando, como yo sé decir, Él, el que maneja el arado es Él. Él es el que mete el trinche del arado en nuestro corazón. Y Él nos va dando forma, nos va trabajando en nosotros, va haciendo su obra en cada uno de nosotros. En este sembrío dice que somos limpiados. Y la manera que Dios nos limpia a nosotros es por medio de su palabra, dice aquí. Dice versículo 3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor, en primer lugar, nos hace llegar la palabra de Dios por algún siervo, por medio del Evangelio, y nos limpia, nos hace entender el Evangelio, de que Cristo vino a morir por nosotros, a limpiarnos de nuestros pecados por medio de su sacrificio y a darnos vida por medio de su resurrección y darnos una vida en abundancia. En realidad, Dios hace esta obra. Y Dios empieza y nos dice aquí la palabra de Dios que Él nos hace participantes de la raíz. Hablamos un ratito en Romanos, en el capítulo 11, Romanos 11, 17 al 20, donde vemos cómo el Señor nos conecta a nosotros con la vid verdadera. Romanos 11, 17 al 20 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahí está, mis hermanos, subrayen sus Biblias. Cómo Dios nos hace participantes de la raíz, de la vida de Cristo mismo. Entonces, miramos aquí cómo participamos nosotros de la savia, de ese olivo. Entonces, la vida de Cristo en nosotros nos permite disfrutar de la vida que podemos vivir en Cristo Jesús. Mis hermanos, no podemos vivir la vida cristiana si nosotros no estamos conectados a la raíz. Dios nos ha salvado para que nosotros estemos unidos a Cristo, no separados de Él, unidos a Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos producir fruto? Es participando de la raíz y de esa savia. Entonces, en primer lugar, estamos unidos a la persona y a la palabra de Cristo. Segundo, participamos de la raíz y de la savia. Y en tercer lugar, vamos a mirar cómo Dios, que es el labrador, es el encargado de dar el crecimiento, pero Dios utiliza a sus siervos, a sus trabajadores para participar con Él en su obra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 6 al 9.
Primera de Corintios, en el capítulo 3, del versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Aquí vamos a mirar las responsabilidades que cada uno tiene. Y vemos que la responsabilidad de la obra es de Dios. Él es el que da el crecimiento, ¿sí? Él es el que produce el crecimiento. Él es el que en cada uno de nosotros va trabajando. Recordemos, mis hermanos, que Él es el que crea las circunstancias en nuestra vida, que Él es el que pone todas las cosas alrededor de nuestra vida para que nosotros podamos seguir su guía, su dirección. Las cosas que nos suceden a nosotros, dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí miramos de que Dios es el que hace producir en nosotros los frutos, pero Él nos guía con sus propósitos. ¿Cómo Él nos guía a cumplir sus propósitos? Creando circunstancias alrededor de nuestra vida. Dios es soberano y todo lo que nos sucede, mis hermanos, no es por coincidencia. Es el plan de Dios. Y nosotros, cuando estamos conectados a la vida de Cristo, nos damos cuenta de cómo Dios está guiando nuestras vidas, de cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar. Gen ya nos compartía cómo Dios está obrando y cómo Dios nos ha guiado a la creación de la escuela de Mopi. Pues creemos que es Dios el que nos ha guiado y que el Espíritu Santo nos está guiando porque Él ha creado ciertas circunstancias. Y algunas de las circunstancias que hemos experimentado nosotros como movimiento ha sido de oposición, ha sido de incomprensión, pero a través de todo esto, Dios nos está guiando, mis hermanos. Dios no nos abandona. Dios nos sigue dando de su palabra, de su guía. Dios nos sigue proveyendo de los recursos. Dios sigue salvando a personas y Dios sigue poniendo a nuevos siervos en esta obra del Señor. Y le damos gloria a Dios y gracias a Dios por ello. Entonces, Dios está encargado. Pero en segundo lugar, vemos de que hay una semilla que tiene que ser plantada. Y vamos a ver eso en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Y aquí vamos a ver el proceso que se toma en este sembrío, el trabajo que Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí tenemos, este es un pasaje bien conocido para nosotros de Mopi, porque vemos los 4 campos. En esto nosotros nos damos cuenta cómo es que Dios trabaja en su reino. Primero tiene que ser sembrada la semilla, ¿no es cierto? Aquí tenemos, la semilla es el evangelio, en primer lugar. La semilla es el evangelio.
El sembrador es el que predica el evangelio. ¿Sí? El sembrador es el que predica el evangelio. El que riega es el que hace discípulos. Es el que se levanta de noche y de día. Es el que está pendiente de las personas que nacen de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con la semilla? Dice, primero crece, es decir, brota, que es el nuevo nacimiento, y en segundo lugar crece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Justamente tenemos que evangelizar, y segundo, tenemos que discipular. Y esto es interesante cómo se va dando, ¿no? Porque muchas veces predicamos y la gente no se convierte. Y eso es lo que nos está sucediendo en algunos lugares que predicamos el evangelio, ¿no? No se convierten. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros continuamos contándoles historias, ¿sí? Las historias de Jesús, continuamos contando lo que dice la palabra de Dios con la esperanza de que esa semilla brote, de que ellos nazcan de nuevo. Entonces, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio y a enseñar la palabra, a ser discípulos. Algunos quizás nacen de nuevo, otros no nacen de nuevo. No nacen de nuevo, pero nuestro trabajo es poner la semilla y regar. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a sus siervos, a sus trabajadores. ¿Sí? El crecimiento lo da Dios. Y después vemos cómo se da el crecimiento en el versículo 28. Dice, primero es hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Aquí vemos el crecimiento espiritual de la gente, ¿no? Vemos que primero empieza a crecer como una hierbita, son niños espirituales, luego van creciendo hacia la madurez espiritual y luego ya producen fruto, ¿no es cierto? Ellos pasan a ser los que llevan la semilla a otros. Dios no quiere simplemente que nosotros sembremos. Dios quiere que reguemos y produzcamos fruto y mucho fruto. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos es eso, ¿no? ¿Estamos siguiendo a nosotros el proceso de la siembra? ¿Estamos predicando el evangelio en primer lugar? ¿Estamos haciendo discípulos? Esto es posible cuando nosotros estamos conectados a la vid verdadera, que es Cristo. Solamente cuando estamos conectados a esta vid verdadera es que nosotros podemos llevar a la gente para que también ellos produzcan fruto y se reproduzcan. Mis hermanos, para terminar esta metáfora, podemos ver de que la obra es de Dios y la gloria se lleva a Dios. Vemos a la Trinidad, al Dios Trino trabajando en esta obra. En primer lugar, la labor del Padre es cultivar. La labor del Padre es cultivar. La labor del Hijo es infundir nutrientes en la unión con ellos. La función del Hijo es la de infundir nutrientes en la unión con ellos. Y la función del Espíritu es dar fruto. Es dar fruto. Repito, la función del Padre es la de cultivar. La del Hijo, la de infundir nutrientes en la unión con ellos. Y la del Espíritu, dar fruto. Y la responsabilidad de estar en unión es de los creyentes. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar en unión con Dios, con este Dios trino.
Y esta unión con Dios, esta comunión con Dios, hace posible que nosotros produzcamos fruto. Sin esta unión no vamos a producir fruto, mis hermanos. Ustedes saben, mis hermanos, que la vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas. La vida cristiana es fruto de esta unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No hay otra manera, mis hermanos, de que esta siembra sea una siembra que produzca y se reproduzca. Es la única manera. Bien, mis hermanos, entonces, en primer lugar, vimos de que la primera metáfora es que nosotros somos una siembra. La segunda metáfora que vamos a mirar en esta mañana es de que nosotros somos sacerdotes. Somos un cuerpo de sacerdotes. En el Antiguo Testamento, nosotros aprendemos de que el pueblo de Israel tenía un grupo de sacerdotes de la tribu de Leví. Dios tuvo que hacer de una tribu de ellos un grupo de sacerdotes. Pero el plan original de Dios fue de que todo el pueblo sea sacerdote. Y eso lo vamos a leer en Génesis capítulo 19, el versículo, perdón, no Génesis, a ver, es Éxodo 19, en el capítulo 6. Perdón, Éxodo 19, versículo 6. Dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en el versículo anterior, en el 5, dice Éxodo 19, 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quería de que el pueblo de Israel se mirara a sí mismo como un tesoro especial. Como nosotros cantamos, la niña de mis ojos. Yo soy la niña. ¿No es cierto? Dios quería que el pueblo de Israel se considerara un especial tesoro. Y él quería hacer de que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, sean sacerdotes. ¿Qué quiere decir que esto de ser un sacerdote? Ser un sacerdote era estar encargado y autorizado para dirigir el culto a Dios y para poder acercarse a las cosas sagradas. Dios quería que el pueblo de Israel fueran la única nación de todas las naciones autorizadas para dirigir el culto y la adoración a Dios y para que puedan acercarse a las cosas sagradas. Dios quería usarlo al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó. El pueblo de Israel no aceptó esa responsabilidad de ser una nación que va a ayudar a las otras naciones a adorar a Dios. El pueblo de Israel no aceptó esa responsabilidad. Así que Dios tuvo que escoger solamente a una de las tribus, a la tribu de Leví, para que ellos puedan ser los sacerdotes. Pero, en segundo lugar, vemos la obra de Jesucristo que nos capacita no solamente a judíos, sino a gentiles a comunicarnos directamente con Dios. Y eso está en Juan 14:6, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios, por medio de Jesucristo, hace posible que la gente se pueda comunicar directamente con Dios.
Ya no necesitamos sacerdotes humanos para conectarnos con Dios. Jesucristo ahora es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote. Y a través de él, nosotros tenemos acceso a adorar a Dios y a servirle a Dios. Es decir, a involucrarnos en las cosas sagradas. Por medio de Jesucristo, cada uno de nosotros pasamos a ser sacerdotes. Y vamos a leer esto en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 5, en la epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 5, primera, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A través de la piedra viva, que es Jesús, de la roca, nosotros pasamos a ser piedras vivas. Pero nos dice aquí sacerdocio santo, sacerdocio santo. Nosotros, cada uno de los que creemos en Cristo, pasamos a tener esta conexión con Dios y pasamos a ser siervos de Dios. Mis hermanos, ya no hay aquí, en la iglesia no existe jerarquías, ¿no? No hay unos que están más cerca de Dios y otros más lejos de Dios. Algunos hermanos saben decir: oiga, hermanito, usted que está más cerca de Dios, de orando, dicen. De orando. No. Cada uno de nosotros está cerca de Dios, hermano. Aquí no hay unos que están más cerca y otros que están más lejos. Dios ha provisto de un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, para que cada uno de nosotros tengamos una conexión directa con Dios. No necesitamos de pastores, no necesitamos de otros líderes, no necesitamos de personas que nos sirvan de mediadores, sino que directamente cada uno de nosotros podamos conectarnos con Dios. Y esta es una de las doctrinas que se han desvirtuado a través de la historia de la iglesia. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, somos sacerdotes. Lastimosamente, el concepto erróneo de iglesia nos ha llevado a delegar la responsabilidad que tenemos como sacerdotes a los líderes de las iglesias. No, mis hermanos. Lastimosamente, la Iglesia Católica se ha encargado de inducirnos a que nosotros podamos depender de hombres para conectarnos con Dios. Y es más, la gente ha hecho de personas santos por medios de los cuales la gente pueda llegar a Dios. Y ahí están clamando a San Judas, a San, a no sé qué otros santos hay, ¿no? Hasta San Pablo, Santo Tomás. Y a través de esto, en realidad es increíble cómo la gente ha sido desviada de el poder conectarse con Dios directamente. Y nos han quitado ese privilegio de hablar con Dios directamente, de pedirle a Dios. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros es responsable de conectarse con Dios. Y aquellos que somos líderes o cabezas de hogar, especialmente los padres de familia, se nos da la responsabilidad de ser los sacerdotes de nuestro hogar.
Y si no hay creyentes en esa familia, el creyente pasa a ser el sacerdote de esa familia. Y a veces se convierten en los hijos antes que los padres. Y los hijos tienen que cumplir la función de sacerdotes, de compartirles de las cosas sagradas y de llevarles a la adoración a Dios, a sus padres. Pero cada persona que pasa a ser creyente es sacerdote y empieza a interceder por su familia. Fíjense, por eso nosotros, mis hermanos, aquí en el movimiento de plantación de iglesias en casa, pensamos que cada familia es responsable de cumplir la gran comisión. Cada persona que conoce a Jesucristo tiene la capacidad de interceder por otros, de orar por otros, de empezar a orar por sus familiares. Y tenemos que recuperar esto que la iglesia ha perdido, que es el sacerdocio del creyente. Mis hermanos, es un error esperar en otras personas para podernos conectar con Dios y para podernos poner en la sintonía que Dios quiere que estemos. Y yo no le puedo ayudar a conectarse con Dios. No puedo ayudarle. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros simplemente somos portadores de su palabra. Pero el que le facilita a usted conectarse con Dios es Jesucristo. Y nuestra responsabilidad es presentarles a ustedes a Jesucristo, para que de esa manera ustedes se conecten con Dios. Y algunos están esperando que llegue el culto el domingo para conectarse con Dios. No, eso es un error, mi hermano. Usted todos los días puede conectarse con Dios. Ya no necesita esperar un fin de semana. Todos los días usted todos los días puede tener culto. Todos los días usted puede servirle a Dios, adorar a Dios, escucharle a Dios. Todos los días. No hay un día santo, mis hermanos, como en algunas de las sectas enseñan. Para nosotros, todos los días son santos. Todos los días son santos. La palabra santo quiere decir separado, ¿no? Todos los días debemos separarlo para honrar y glorificar a Dios. Mis hermanos, es tiempo que nosotros abracemos esta doctrina del sacerdocio del creyente y lo hagamos una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Quizás dice aquí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que los sacerdotes tienen que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Vamos a leer de 4 sacrificios espirituales que como creyentes tenemos que ofrecer. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16, vamos a ver 2 sacrificios ahí, espirituales, que tenemos que ofrecer como creyentes, como hijos de Dios. Dice versículo 15 de Hebreos 13, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El primer sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer, este es un sacrificio espiritual, ¿no? No es un sacrificio de animales o de andar de rodillas no. De autoflagelarse. Es un sacrificio de alabanza. La palabra alabanza quiere decir dar gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que Él hará en nuestras vidas. Nuestra boca tiene que estar llena de alabanza.
llenas de alabanza, mis hermanos, dándole gracias a Dios por todo y en todo. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana porque ahora mi mamá ya está en la presencia de Dios. Le alabo a Dios por eso. Le doy gracias a Dios. Alabado sea Dios. Reconocido sea Dios. En segundo lugar, versículo 16 de Hebreos 13 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mis hermanos, aquí estábamos hablando en esta mañana de podernos ayudar unos a otros, podernos ayudar los unos a los otros. Cada uno de nosotros tenemos necesidades emocionales, físicas, espirituales. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros, enseñarnos unos a otros. Esto tiene que ver con esta ayuda mutua. Dice, si nosotros hacemos eso, estamos realizando sacrificios espirituales. Qué emocionante, mis hermanos. Poder ayudar a un hermano, dice que es un olor fragante a Dios. Sube a la presencia de Dios como algo que le agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto de agradar a Dios? Agradar a Dios quiere decir poner una sonrisa en la boca de Dios. Es decir, que Dios se sienta contento por lo que hacemos, mis hermanos. Cada vez que nosotros ayudamos a los otros, Dios dice que eso lo recibe como un olor fragante. Así que, ¿cómo estábamos ayudando a los hermanos? ¿Está ayudando usted a los hermanos para que crezcan espiritualmente? ¿Está ayudando a los hermanos para animarlos? ¿Está ayudando a los hermanos para que ellos también tengan lo que necesitan para continuar viviendo? En algunos lugares hay mucha necesidad, aún económica y de trabajo. Y a veces no nos enteramos del sufrimiento que están pasando nuestros hermanos. Y tenemos que ayudarnos mutuamente en ese sentido. Ese es un sacrificio. El tercer sacrificio vemos en Filipenses, capítulo 4, el versículo 18, donde el apóstol Pablo reconoce de que la ayuda que le están enviando los hermanos de Filipos es un sacrificio. Leamos lo que dice. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo estaba en prisión y los hermanos le enviaron una ofrenda al apóstol Pablo para que él continúe con el avance del evangelio. Y la manera en que Pablo miró esa ofrenda que él recibió de dinero era como un sacrificio. Y les dijo el apóstol Pablo, esto va a ser recompensado por Dios. Versículo 19 y 20 de Filipenses 4 dice, mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el versículo 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los creyentes de Filipos estaban conscientes de las necesidades que tenía el apóstol Pablo. Y aquí nosotros sacamos un principio, mis hermanos. Y es que
cuando nosotros colaboramos para la extensión del reino, con sus ofrendas, mis hermanos, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Y Gen nos compartía esta mañana, y por eso ya no voy a hablar más de esto, de la importancia de nosotros de ofrendar. Ofrendar para que el reino de Dios crezca. Así que, mis hermanos, ofrendemos y damos gracias a Dios por los hermanos que están colaborando con aquellos que quieren estudiar en la escuela de Mopi. Si usted no va a estudiar en la escuela de Mopi, puede ofrendar para aquellos que van a estudiar. Así que sus ofrendas serán utilizadas para el avance del reino de Dios. Entonces, damos gracias a Dios. Y el último sacrificio espiritual está en Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí tenemos ya ahora sí ya se hace un poquito más personal, ¿no? Dios quiere nuestros cuerpos. Mis hermanos, nuestros cuerpos son instrumentos de Dios. Y Dios quiere mis manos, mi boca, mi cabeza, mis pies, para ser usados como instrumentos de Él. Y esta es una invitación a todos los creyentes. Esto no es solamente para personas especiales. No. Dios invita a todos los que hemos sido justificados por la fe a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que nuestra vida aquí en la tierra, a través de este vehículo que se llama cuerpo, sea utilizado para su gloria. Dice que cuando un creyente toma la decisión, porque es una decisión que debemos tomar, de servirle a Dios o no. Cada creyente debe llegar a ese punto en su vida. De servirle a Dios o no. ¿Cuántos de ustedes se han dirigido a Dios en estas palabras? Señor, usa mi vida. Te entrego mi cuerpo. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo y todo lo que espero ser, te lo dedico a ti, mi Señor. ¿Ha tomado alguna vez esa decisión? Si usted ha tomado esa decisión, dice que Dios esa decisión la recibe como un olor fragante, como un sacrificio acepto. Y te dice, qué contento que me hace sentir, mi hijo mío. Tú has decidido ahora servirme. Me has ofrecido tu cuerpo, tu vida. Me has ofrecido. Qué tremenda decisión. Y Dios lo recibe como un sacrificio. Entonces, estos 4 sacrificios son las cosas que como sacerdotes tenemos que hacer. Alabanza a Dios, ayuda mutua, ofrenda para el avance del reino y nuestro cuerpo. Si usted es un sacerdote, ofrezca estos sacrificios a Dios. En cuarto lugar, vamos a ver de que los sacerdotes somos una nación santa. Vamos a ver primera de Pedro, en la epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa.
¿Qué quiere decir eso? Que somos separados. El pueblo de Dios es especial porque Dios lo ha separado para su servicio. Somos un cuerpo de sacerdotes. Mis hermanos, presentémonos delante de Dios. Tenemos este privilegio. Usted, en su casa, directamente puede hablar con Dios, presentarse delante de Dios, tomar la decisión de servirle a Dios. No necesita ir a un templo, no necesita ir a un lugar especial para dedicar su vida a Dios. Dios escucha su oración en cualquier lugar donde usted se encuentre. Y Dios le habla a usted en cualquier lugar donde usted se encuentre. Yo recuerdo cuando tenía 22 años y me puse de rodillas en un parque, en el parque de la Facultad de Medicina. Me arrodillé a Dios y le dije, Señor, o me quitas la vida o me haces un instrumento tuyo. Yo pensé que el Señor me iba a quitar la vida, pero ya tengo 61 años y aquí estoy. Dios escuchó la segunda parte de mi oración. Me haces instrumento tuyo. Y Dios quiere hacernos instrumentos a cada uno de nosotros. Esto no es exclusivo. Esto es para todos, mis hermanos. Desde el momento en que nacemos de nuevo, pasamos a ser siervos de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿soy un siervo obediente o un siervo desobediente? Esa es la diferencia. Pero todos pasamos a ser siervos de Dios. Todos los hijos de Dios pasamos a ser siervos de Dios. Todos los creyentes somos sacerdotes. Somos parte de este sacerdocio. Somos parte de esta nación santa. A todos se nos ha llamado a ser instrumentos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Muy bien. La tercera y la última metáfora que vamos a ver en esta mañana es la que nosotros somos un edificio. Un edificio de Dios que llega a ser el templo de Dios. Leamos en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recuerda cuando el rey Salomón construyó un templo para que la presencia de Dios morara ahí. Y dice la palabra de Dios de que la gloria de Dios llenó el templo. Vemos aquí de que Jesús es el fundamento de este edificio, de este templo. En primer lugar, Él es el fundamento. Él conforma los cimientos. Jesucristo es el cimiento, el fundamento. Leamos en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, del capítulo 3,
Vamos a empezar leyendo versículo 9. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí subrayan sus Biblias, mis hermanos, edificio. Nosotros somos el edificio de Dios, mis hermanos. Dios ya no habita hoy en templo hecho de manos, en templo hecho de hombres. El edificio en que habita Dios somos nosotros. Somos las personas que hemos creído en Cristo. Dios no habita en edificios de cemento y de barro y de hierro. Dios ha escogido hacer de los creyentes, de las personas que creen en Cristo, un edificio. Así que, mis hermanos, el edificio de Dios somos nosotros. Pero también nos dice aquí este versículo que somos colaboradores de Dios y labranza de Dios, como ya vimos anteriormente. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En segundo lugar, vemos de que encima de este fundamento que está puesto, que es Cristo, vamos sobreedificando. Y los apóstoles, a través de sus enseñanzas, nos han dejado a nosotros la guía para que nosotros podamos edificar sobre este fundamento que es Cristo. Así que dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Mis hermanos, no hay otro fundamento. Cristo es el fundamento. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Él es el que sostiene a la iglesia. Él es en donde se planta la iglesia. Y nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo es que tenemos que edificar sobre este fundamento? Y aquí nos da 3 tipos de materiales que nosotros tenemos que usar cuando edificamos. Versículo 12 de Primera de Corintios 3, versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí tenemos 2 tipos de materiales que podemos utilizar para edificar. Una es madera, heno o hojarasca, o la otra es oro, plata y piedras preciosas. Vamos a mirar qué significa esto, cómo es que nosotros sobreedificamos. La razón por la cual nosotros debemos sobreedificar es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 2 maneras de cómo sobreedificamos. Una es la manera en que lo que hacemos nosotros permanecerá por toda la eternidad. Y la otra manera que nosotros edificamos es de la manera equivocada. Hacemos cosas que no van a permanecer por toda la eternidad. ¿Cómo podemos edificar de tal manera que las cosas que nosotros hagamos van a permanecer por toda la eternidad? Usando oro, plata y piedras preciosas.
Explico. ¿Qué significa oro? El oro es el símbolo de la deidad, para que nosotros podamos entender. El oro significa todo aquello que procede de Dios, que viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios no va a permanecer, mis hermanos. Y todo lo que viene de Dios permanecerá. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que edificar con oro, nos está diciendo que lo que nosotros hacemos tiene que venir de Dios. Es decir, Dios mismo tiene que ser obrando a través de nosotros para que lo que nosotros hagamos permanezca por toda la eternidad. Recuerden, mis hermanos, que es la obra de Dios, es la obra de Dios la que va a permanecer, no lo que nosotros hacemos. A eso se refiere el oro. La plata, en cambio, es el símbolo de la salvación, de todo aquello que nosotros recibimos por gracia. Dios es el autor y consumador de la fe. Él es, la salvación proviene de Dios. Es decir, que la plata tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, con todo lo que Dios hace a través de nosotros. Entonces, la plata es el símbolo de la salvación. Todo lo que nosotros tenemos ahora en el presente es por gracia. Somos administradores nosotros de la gracia de Dios. Dios planificó la salvación. Dios ejecutó la salvación. Dios capacita a los salvos, sostiene a los salvos y a la final nos recogerá en el día del arrebatamiento a los salvos. Así que cuando dice que nosotros edificamos con plata, tiene que ver con la dependencia en la gracia de Dios. Y por último dice ahí de que tenemos que edificar con piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen que ver con aquello que es estable, aquello que no se va a quemar, aquello que va a permanecer. Las piedras son un símbolo de aquello que es estable, que no se quema, que no cambia. Así que, en primer lugar, vemos aquí que lo que nosotros tenemos que hacer, es dejar que Dios actúe en nosotros. Es aprovechar la provisión de Dios y es depender del poder de Dios para sostenernos. El oro tiene que ver con lo que Dios actúa, la salvación, la plata tiene que ver con lo que Dios provee y las piedras preciosas tienen que ver con la sustentación y la conducción de Dios en su obra. Pero si nosotros edificamos con madera, heno o hojarasca, la madera es un símbolo de la apariencia, de aquello que parece que es bueno, pero a la hora de la prueba se quema. Y hay algunas personas que aparentemente están construyendo para Dios y tienen grandes ministerios y tienen un carisma para manipular a la gente, pero cuando llegan a la presencia del Señor, ante la mirada de fuego del Señor, eso se quemará. Lo mismo con el heno y la hojarasca. Esas cosas no van a permanecer. Entonces, cuando dice la Biblia que nosotros somos un edificio de Dios, tenemos que mirar también cómo estamos edificando este edificio.
En tercer lugar, este edificio se trata de piedras vivas. Este edificio se construye con piedras vivas. No son con piedras del río. No son con cemento, ¿verdad? Entonces, justamente yo estoy levantando las paredes de aquí de alrededor de mi casa y vemos allí la diferencia, porque la pared que estamos levantando, levantada, está construido sobre un muro de piedra. Y sobre esa piedra estamos poniendo bloques, ¿no? Y en los lugares donde no está la piedra, pues vemos los daños que hace el césped o el agua. Sí, qué tremendo. Justamente me ha tocado mirar en estos días eso. Así que nosotros estamos poniendo un refuerzo para que se una con la piedra el cimiento de la pared. Y estamos en eso, ¿no? Pero la Biblia nos dice de que nosotros somos piedras vivas, mis hermanos. Es decir, la roca principal, el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento estamos nosotros, como piedras. Pero se nos dice aquí en la Biblia que somos piedras vivas. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice que nosotros somos piedras vivas. Ahora, ¿cómo se edificaban los templos en los tiempos de Jesús? Las piedras que se ponían de las paredes eran labradas de tal manera, recuerden, una piedra tiene 6 lados, ¿no es cierto? Tiene 6 lados. La una que es la cara del frente, la otra que es la cara de atrás, y las otras 4, que son 1, 2, 3 y 4, tenían que ser labradas de tal manera que encajaran la una con la otra piedra. Tenía que tener un labrado para que encajen las piedras. Y de esa manera pueda ser estable. Cada piedra tenía un labrado que tenía que encajar con las otras 4 piedras que le rodeaban, ¿no es cierto? Como la piedra tiene 4 lados, cada piedra tenía que encajar con la otra piedra. Mis hermanos, Dios está formando en cada uno de nosotros ese labrado que se está construyendo el edificio de Dios. Nosotros somos las piedras, mis hermanos. Cada uno de nosotros es una piedra viva. Y una vez que el edificio sea levantado, el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él está edificando la iglesia. Y dice la palabra de Dios, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Según estos versículos, ¿para qué Dios está construyendo un edificio? Dice, para morada de Dios. Para morada de Dios, dice. Y nosotros no tenemos que perder esto de vista. Es para morada de Dios. Primera de Pedro, vamos a leer nuevamente, capítulo 2, el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Efesios también, capítulo 5, perdón. En Efesios, el capítulo 2, Pablo, vemos aquí que enfatiza que tanto los judíos y los gentiles son parte de este mismo pueblo, de este mismo edificio de Dios. En Efesios, en el capítulo 2. Dice aquí, en el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Ahí está este versículo. Mis hermanos, el objetivo principal no son las piedras. El objetivo principal es la morada de Dios. El objetivo principal no somos nosotros. El objetivo principal es de que Dios va a morar en nosotros, en medio de nosotros, y para eso se está edificando este edificio. Mis hermanos, hemos visto en esta mañana estas tres metáforas que nos ayudan a nosotros a comprender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y vimos de que la iglesia es un sembrío. En segundo lugar, vimos que la iglesia es un reino de sacerdotes. Y en tercer lugar, hemos visto que la iglesia es un edificio, es un templo. Mis hermanos, esto nos da la idea a nosotros de cómo tenemos que vivir hoy en día. Que Dios siga obrando en nuestras vidas y que Dios siga haciéndonos tomar conciencia de quiénes somos y qué tenemos que hacer mientras esperamos su segunda venida. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la obra perfecta que tú has hecho en cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por hacernos un edificio de Dios, un sembrío de Dios y un cuerpo de sacerdotes. Señor, ayúdanos a tomar las responsabilidades que tenemos como tus hijos, como tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.